El sonido de los abucheos resonaba con fuerza, casi como un rugido, en las paredes del Parlamento Europeo. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, se encontraba allí, bajo los focos de una sala que, en lugar de mostrarle respeto, le ofrecía solo hostilidad. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse sereno, la incomodidad era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Era una escena que difícilmente podría haber imaginado antes de su llegada a Bruselas. Durante semanas, había preparado su discurso, había ensayado frente al espejo, y se había convencido a sí mismo de que este sería el momento en el que podría presentar su gobierno como un ejemplo de éxito. Pero la realidad era otra. La situación le estaba estallando en la cara de la manera más humillante posible. La sala del Parlamento estaba llena de eurodiputados que no estaban dispuestos a escuchar las palabras de Sánchez. A lo lejos, se podían ver las pancartas levantándose, algunas escritas con letras grandes y claras, como si fueran sentencias irrevocables. «España no es tu escenario para tu propaganda», rezaba una de ellas. «Nos tomas por tontos», decía otra. Y en medio de esa tormenta de gritos y abucheos, la figura de Sánchez intentaba mantener su compostura, pero su rostro no podía ocultar la tensión. Intentó empezar su discurso como si nada estuviera sucediendo, pero el ruido de fondo era insoportable. Cada vez que trataba de decir algo, los gritos se intensificaban. Los eurodiputados no solo estaban descontentos con lo que él representaba, sino con la realidad política de España, que para ellos ya no era un asunto lejano de simples gestiones, sino algo mucho más personal y cercano a la inestabilidad. Al principio, Pedro Sánchez intentó calmar los ánimos con un gesto de mano, pidiendo a la sala que se calmara para poder hablar. Pero cuanto más pedía silencio, más fuerte se hacía la marea de protestas. Lo que había empezado como un acto protocolario, se transformaba rápidamente en una burla pública. Como si fuera una especie de performance político, los eurodiputados, lejos de centrarse en el discurso, comenzaron a hacer chistes y comentarios irónicos. Sus caras reflejaban más incredulidad que interés en lo que Sánchez pudiera decir. Era evidente que el presidente no era bienvenido. Aquella imagen de un líder que había intentado proyectar confianza y control, se desmoronaba ante los ojos de todos. A medida que los abucheos aumentaban, Sánchez seguía intentando hablar, buscando alguna forma de continuar con su intervención, pero el ambiente se hacía cada vez más hostil. «¡Mentiroso! ¡Vete ya! ¡No te queremos aquí!», gritaban algunos miembros del Parlamento. El líder español, entonces, visiblemente afectado, intentó apelar a la racionalidad de los presentes. «España está avanzando en temas de transición ecológica, digitalización y justicia social», dijo con voz firme, como si esas palabras pudieran aliviar el caos a su alrededor. Pero lo que encontró fue aún más ruido, una tormenta de reproches que no cesaba. Las palabras de Sánchez eran arrastradas por los silbidos, que se sentían como puñales que perforaban su discurso. El trasfondo de este rechazo no solo estaba en las políticas de Sánchez, sino en el estado de la economía española, que, aunque le intentaba presentar como un éxito, se encontraba en una situación mucho más grave de lo que quería admitir. Mientras él hablaba de recuperación económica y de los logros de su gobierno, las cifras oficiales no coincidían con la realidad que vivían los españoles. La tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes, seguía siendo alarmante, y los precios de los bienes básicos subían de manera imparable. Los ciudadanos no veían los beneficios de las reformas y promesas de Sánchez. Lo que ellos veían era un país en el que las clases medias se evaporaban y los pobres se empobrecían aún más. Las políticas de ajuste y recortes no solo habían afectado a los más vulnerables, sino que también habían dejado una herida profunda en la confianza de los ciudadanos hacia su gobierno. Para muchos, el presidente ya no representaba el cambio, sino la continuación de un sistema que no lograba resolver sus problemas reales. Por si fuera poco, la cuestión territorial seguía siendo un punto crítico. Cataluña, con sus demandas separatistas, no solo mantenía la tensión política interna, sino que la creciente polarización de la sociedad española seguía siendo una bomba de tiempo. Mientras Sánchez intentaba aparentar unidad, las regiones pedían más autonomía, y el descontento crecía en cada rincón de España. Los abucheos que recibió en Bruselas no eran solo una muestra de desdén de los eurodiputados, sino un reflejo del descontento que se había generado a nivel nacional. De hecho, muchos de los presentes en el Parlamento veían el gobierno español con una mezcla de incredulidad y desaprobación, ya que sus políticas no solo habían fracturado a la sociedad española, sino que también habían aislado a España de los grandes debates europeos. En medio de este caos, Sánchez intentó adoptar un tono conciliador. «Es esencial que todos trabajemos juntos para el futuro de Europa, para el futuro de España», dijo, mientras levantaba las manos en un gesto que pretendía transmitir paz.
pero lo único que provocó fue una nueva ola de abucheos. Era evidente que no estaba convenciendo a nadie. La reacción fue tan contundente que ni siquiera sus seguidores pudieron disimular su frustración. A pesar de que el presidente intentaba salvar las formas, sus palabras ya no llegaban. El daño a su imagen, tanto dentro como fuera de España, era irreparable. Cada frase que pronunciaba parecía una equivocación. Cada intento de calmar los ánimos parecía solo alimentar más el fuego. Cuando un eurodiputado alemán intervino, la situación se volvió aún más tensa. ¿Cómo puede hablar de éxitos cuando España se está hundiendo la desigualdad?, preguntó, apuntando directamente a la contradicción que Sánchez no podía ocultar. La pregunta no fue respondida, y los aplausos que siguieron a la intervención del alemán fueron como una puñalada al ego del presidente español. La imagen de Sánchez como líder europeo, ese líder que había luchado por un asiento en la mesa de las grandes decisiones, se desvaneció por completo en ese momento. Incluso un eurodiputado italiano, con un tono sarcástico, dejó claro que España ya no estaba entre los países más importantes de Europa. ¿Dónde está el liderazgo de España? ¿Dónde está el gobierno que defiende realmente los intereses de su pueblo?, cuestionó, mientras la sala se llenaba de murmullos. Las críticas no cesaban, y la figura de Sánchez, que había llegado con la esperanza de brillar, se encontraba ahora completamente aislada, rodeada por una multitud que no tenía intención de dejarle espacio para la defensa. Sánchez, atrapado en su propia red de palabras vacías, intentó dar por concluido su discurso con un gesto de aparente seguridad que contrastaba con la creciente ansiedad en su rostro. Había llegado a Bruselas con la firme convicción de que su intervención ante el Parlamento Europeo podría servir como una reafirmación de su liderazgo. Quería mostrar al continente que España, bajo su mando, estaba dispuesta a seguir adelante, que su gobierno era una fuerza imparable y que la transición que había impulsado no podía ser detenida. Sin embargo, la realidad era otra. La sala del Parlamento Europeo, que en otro tiempo podría haber sido testigo de un discurso que dejara huella, se convirtió en un escenario que reflejaba todo lo contrario. El discurso que había preparado con tanto empeño, que había ensayado y moldeado con cuidado, parecía desmoronarse ante sus propios ojos. España va a seguir adelante. Nadie va a detener la transición que hemos iniciado, sentenció con una voz grave, intentando imbuir de autoridad unas palabras que, en ese momento, parecían carecer de cualquier tipo de sustancia. En su mente, esas palabras debían sonar como un canto de esperanza, como una promesa de que su gobierno aún tenía la capacidad de guiar al país hacia un futuro mejor. Pero lo cierto era que esas palabras se deslizaban en el aire con la misma vacuidad con la que los discursos políticos suelen caer en el olvido. En lugar de generar un clima de confianza, como esperaba, lo único que consiguió fue alimentar la creciente desconfianza en su figura. Su mensaje, lejos de calar en el Parlamento Europeo, se desmoronaba ante la mirada de aquellos que lo escuchaban con una mezcla de incredulidad, burla y desdén. El Parlamento, que había sido testigo de muchas intervenciones a lo largo de los años, parecía hoy más una sala de juicio que un lugar de debate político. Las miradas de los eurodiputados eran tan implacables como las de los asistentes que aguardaban un espectáculo, y la atmósfera se volvió tensa y casi palpable. Algunos observaban con una sonrisa burlona, como si disfrutaran del bochorno ajeno, mientras otros se mantenían en un silencio casi absoluto, observando con desconcierto el desplome de un hombre que parecía incapaz de gestionar la situación. Cada palabra de Sánchez, cada intento de apelar al futuro de España, caía al vacío como si fuera un eco sin respuesta. Las reacciones en la sala fueron tan dispares como rápidas. Mientras él intentaba recobrar la compostura y continuar con su discurso, algunos eurodiputados se miraban entre sí, sin ocultar una sonrisa irónica, como si supieran que este episodio marcaría un antes y un después en su carrera. La imagen de Sánchez en ese momento era la de un hombre desbordado por las circunstancias. Aunque intentaba mantener la calma, su lenguaje corporal delataba la creciente incomodidad que sentía al estar atrapado en una situación que ya no podía controlar. Se retiró del estrado con la cabeza agachada, como si tratara de escapar de la mirada crítica de sus colegas, en un intento por conservar la dignidad que, en ese preciso instante, ya había perdido. Era como si, al caminar hacia su asiento, tratara de borrar las huellas de un fracaso que ya estaba inscrito en la historia política de España. Sin embargo, en lugar de encontrar consuelo los aplausos que esperaba recibir, lo único que escuchó fueron murmullos y abucheos dispersos que llenaban la sala, un recordatorio palpable de lo lejos que había llegado de cumplir con las expectativas que había sembrado en su camino hacia Bruselas. Fuera del Parlamento, la situación no era mejor. La escena en las calles de Bruselas era un reflejo directo de la descomposición del apoyo que Pedro Sánchez había tenido en España.
La ciudad, normalmente tranquila y protocolaria, se llenó rápidamente de manifestantes que, con banderas españolas ondeando al viento y pancartas en mano, se congregaron frente al Parlamento, creando un ambiente de protesta que fue tan inesperado como alarmante para el gobierno de Sánchez. Los manifestantes, decididos a expresar su malestar, no solo gritaban consignas como «Sánchez, dimisión», sino que también coreaban frases como «España necesita un cambio de verdad», con tal intensidad que sus voces parecían retumbar en todo el centro de Bruselas. La multitud crecía, y con ella, el sentimiento de rechazo hacia un presidente que parecía cada vez más descolocado y apartado de la realidad. Mientras tanto, en las redes sociales, el escándalo se convirtió en un fenómeno viral de proporciones épicas. Los vídeos de la intervención de Sánchez se compartían a una velocidad vertiginosa, alcanzando millones de visualizaciones en cuestión de minutos. Los memes sobre su fracaso se multiplicaron como una ola imparable, inundando Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Usuarios de todas partes del mundo se unían al clamor popular, burlándose de su discurso vacío y de su incapacidad para hacer frente a la crisis política que enfrentaba España. Almohadilla Sánchez dimisión se convirtió en una de las tendencias más comentadas, con miles de personas participando en la conversación. Lo que en un principio parecía ser un simple episodio político de bajo perfil, rápidamente se transformó en un tema candente que dominó las conversaciones en las redes durante horas. Los usuarios no solo se limitaban a compartir sus opiniones sobre el fiasco de Sánchez, sino que también generaban una multitud de contenidos humorísticos, desde memes hasta vídeos parodiando sus palabras. La humillación que Pedro Sánchez había sufrido no fue solo política, sino también profundamente personal. Las palabras que había preparado con tanto esfuerzo, que había planeado y ensayado, quedaron enterradas bajo una marea de abucheos y gritos de desaprobación. La imagen del líder que, con su oratoria, pretendía convencer a todos de que España estaba avanzando bajo su liderazgo, se desmoronó rápidamente, y lo que quedó fue la imagen de un hombre incapaz de manejar la presión, que no podía responder a las demandas de una ciudadanía que le había perdido la confianza. Sus intentos por mantener la compostura se vieron opacados por la avalancha de críticas que inundaron cada rincón de la política española. Era como si la España que él conocía, esa que había creído que lo apoyaba, hubiera decidido darle la espalda de una forma tan tajante que no dejaba espacio para dudas. Dentro del Parlamento, nadie estaba dispuesto a escucharle. Los eurodiputados, al igual que el público en la sala, ya no veían a Sánchez como una figura de autoridad, sino como un hombre que había perdido todo su poder. Las sonrisas burlonas y las expresiones de desconcierto dejaban claro que su presencia allí ya no era vista como una oportunidad de diálogo, sino como una mera formalidad, una situación incómoda de la que todos querían salir lo antes posible. Pedro Sánchez, que había llegado a Bruselas con la esperanza de que su discurso fuera un símbolo de unidad y progreso, terminó siendo una figura aislada y desbordada, sin apoyo ni fuera ni dentro del Parlamento. Fuera de las cámaras, España ya había hablado. Las redes sociales y las manifestaciones en Bruselas eran solo una manifestación externa de un sentimiento que estaba creciendo con rapidez en todo el país. Pedro Sánchez había perdido el rumbo, y su liderazgo, que antes parecía tan seguro, ahora estaba bajo una amenaza directa. En las calles y en los hogares españoles, la sensación de decepción era generalizada, y el rechazo hacia su figura crecía con cada minuto que pasaba. La política española ya no podía ignorar la realidad. El presidente se había alejado de las preocupaciones y las aspiraciones de los ciudadanos, y su conexión con ellos se había roto de manera definitiva. Sin embargo, Sánchez no se detuvo. A pesar de la humillación, a pesar de la crisis que se cernía sobre él, decidió seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Quizás pensaba que el tiempo calmaría las aguas, que la tormenta de críticas desaparecería tan rápidamente como había llegado. Sin embargo, en su corazón sabía que la batalla más dura no era la que libraba en Bruselas, sino la que libraba en su país, con los españoles. A pesar de sus esfuerzos por reconquistar la confianza del pueblo, los corazones de los ciudadanos ya se habían alejado de él, y en su mente resonaba el eco de una pregunta que nunca sería respondida. ¿Podría recuperar el apoyo perdido o estaba condenado a convertirse en una figura política desdibujada, incapaz de representar los intereses de su propio pueblo? La respuesta ya estaba clara, pero Pedro Sánchez aún no estaba dispuesto a admitirlo. Para muchos, el episodio que se desarrolló esa tarde en el Parlamento Europeo fue mucho más que un simple intercambio de palabras entre un político y sus detractores. Fue un reflejo palpable de los tiempos turbulentos que atraviesa no solo España, sino Europa en general. Al final de la jornada, la comparecencia de Pedro Sánchez dejó más interrogantes que respuestas. La pregunta que sobrevolaba el ambiente era una de esas que no encuentra fácil respuesta. ¿Será capaz Sánchez de recuperar la confianza de los ciudadanos españoles y el respeto de sus homólogos europeos, o estamos ante el preludio de lo que podría ser el fin de su mandato?
La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Y mientras todo esto sucedía en las intrincadas salas del Parlamento Europeo, el eco de los abucheos seguía resonando con fuerza, como si las palabras de los eurodiputados fueran solo una extensión de un coro de descontento que, más allá de las paredes del hemiciclo, se había filtrado hasta las conciencias de aquellos que con resignación se preguntaban ¿y ahora qué? A medida que se desarrollaba la sesión, el ambiente en la sala se volvía cada vez más incómodo, especialmente cuando, desde las primeras filas, un eurodiputado francés se levantó para tomar la palabra. Su tono era mordaz, como un bisturí afilado dispuesto a abrir en canal el discurso de Sánchez. Señor Sánchez, habla usted de unidad y justicia social. Pero, ¿cómo puede usted hablar de unidad cuando su propio país está más dividido que nunca? ¿Y de justicia social cuando miles de familias españolas, que llevan meses arrastrando la pobreza, no ven más futuro que la cola del paro? La pregunta quedó flotando en el aire como un dardo envenenado, y aunque no se escuchó una respuesta inmediata, el silencio que siguió dejó claro que la situación se estaba tornando aún más delicada. Los murmullos de desaprobación se filtraban entre los asistentes, y algunos, con una mezcla de incredulidad y curiosidad, intercambiaban miradas de complicidad. Sánchez, en su intento por mantener la compostura y no caer en la trampa de la desesperación, se alisó la chaqueta con un gesto casi automático, como quien ya ha estado en demasiadas situaciones incómodas. Respiró profundamente, con la calma de quien está acostumbrado a ser cuestionado, comenzó a responder. Comprendo las preocupaciones que se han expresado, pero no podemos evaluar una gestión solo por los desafíos que enfrentamos. España, como toda Europa, está lidiando con una crisis global. Mis esfuerzos se han enfocado en proteger a los más vulnerables, y los datos que manejamos demuestran que estamos avanzando en la dirección correcta. La respuesta de Sánchez, cuidadosamente ensayada y cargada de un optimismo calculado, parecía no ser suficiente para apaciguar a sus críticos. La mirada del eurodiputado francés, que le había lanzado la dura acusación, no mostró ni una pizca de suavidad. Al contrario, esbozó una sonrisa amarga que se convirtió en una breve risa, como si lo dicho por Sánchez fuera una ironía en sí misma. Los datos, señor Sánchez, son como el chicle, se pueden estirar hasta donde uno quiera. Pero lo que no se puede estirar es la realidad de la calle. ¿Está usted seguro de conocer esa realidad? Con esa respuesta, la sala explotó en un nuevo murmullo. La incomodidad se multiplicó, y mientras algunos eurodiputados asentían en silencio, otros ya no intentaban disimular su desdén. Sánchez, al ver que la situación se desbordaba rápidamente, intentó cambiar de rumbo, como un náufrago que se aferra a cualquier salvavidas. Habló de los logros de su gobierno, el aumento de la inversión en energías renovables, los avances en la digitalización de la economía, los progresos en igualdad de género. Sin embargo, cada uno de estos argumentos fue rápidamente desmantelado por la oposición, que parecía esperar pacientemente su turno para hundir aún más las afirmaciones del presidente. Desde la bancada neerlandesa, una eurodiputada le cortó con una precisión casi quirúrgica. Habla usted de energías renovables, pero España sigue tropezando con problemas estructurales en su transición ecológica. Su discurso es maravilloso, pero los resultados, permítame decirlo, dejan mucho que desear. La interpelación directa y precisa de la eurodiputada neerlandesa dejó a Sánchez sin margen para maniobrar. Intentó responder con una sonrisa, pero la sala ya había tomado una postura de escepticismo absoluto. La sensación era clara, lo que el presidente español estaba ofreciendo no era más que una sucesión de excusas vacías, y la paciencia de sus interlocutores se agotaba rápidamente. Las críticas se acumulaban como una avalancha, y a cada golpe retórico de la oposición, Sánchez se sentía más acorralado. Desde fuera, la imagen que se ofrecía era la de un político que luchaba por mantener la compostura mientras las críticas caían sobre él como si fuera una lluvia de tomates en un escenario del más puro circo político. La gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Sería este el principio del fin de su carrera política? ¿O lograría, de alguna forma, recobrar la credibilidad perdida? Mientras tanto, la sala continuaba vibrando con los murmullos y las risas maliciosas de aquellos que sabían que este no era un simple debate político, sino un espectáculo público del que todos serían testigos. La tensión se palpaba en el aire, y hasta los asistentes más neutrales se veían obligados a cuestionarse si este tipo de confrontaciones marcarían el futuro de la política española en Europa. El esfuerzo por mantener el control era visible en cada uno de los movimientos de Sánchez. Al igual que un mago que, a pesar de su habilidad, sabe que está perdiendo la batalla por mantener la ilusión, el presidente español recurría a sus viejos trucos para intentar mantener el control. Soltó cifras con la misma facilidad con la que un niño lanza caramelos en una cabalgata, como si los números pudieran calmar la creciente tempestad que se desataba en la sala.
Sin embargo, su tono de voz, tenso y con un dejo de desesperación, lo delataba. La situación estaba mucho más allá de las estadísticas y los logros que intentaba presentar como baluartes de su gobierno. En el fondo, todos sabían que la presión sobre él era insostenible. Mientras tanto, en las filas traseras del hemiciclo, un grupo de eurodiputados más jóvenes había encontrado una nueva fuente de entretenimiento. Entre risitas contenidas y miradas cómplices, algunos revisaban sus teléfonos, completamente distraídos, mientras otros, más descarados, grababan pequeños vídeos con la clara intención de hacer mofa de la situación. No pasaría mucho tiempo antes de que esos vídeos se difundieran por las redes sociales, acompañados de comentarios irónicos y titulares ingeniosos que incendiaban aún más el debate público. Lo que se vivía en el hemiciclo no era solo una crisis política, sino también un circo mediático de primera categoría. Cada cámara, cada micrófono, cada gesto de Sánchez contribuía a construir la narrativa de un hombre acorralado, luchando por su supervivencia política mientras era observado por una audiencia global. Desde las galerías superiores del Parlamento Europeo, un grupo de periodistas y analistas observaba la escena con la misma intensidad con la que se sigue un reality show de alto voltaje. Con sus plumas o teclados en mano, no dejaban de tomar notas, como si cada palabra pronunciada por Pedro Sánchez fuera una pieza más de un rompecabezas que intentaban encajar. Algunos se mostraban con la seriedad de quienes están convencidos de que están presenciando un momento histórico, que, más allá de las declaraciones de los políticos, marcará un antes y un después en la política europea. Otros, sin embargo, contemplaban el espectáculo con una ceja levantada, acompañada de una media sonrisa, como si lo que veían no fuera más que un guión ensayado de antemano. Los titulares, por supuesto, ya estaban prácticamente escritos en sus mentes. El bochorno de Sánchez en Europa, España en entredicho en Bruselas, la soledad de Pedro Sánchez. El juicio ya estaba en curso, y solo quedaba esperar para ver si lo que se estaba viviendo sería recordado como un tropiezo momentáneo, un simple resbalón en su carrera, o si, por el contrario, marcaba el inicio de la caída irremediable de su carrera política. La pregunta, como un eco lejano, flotaba en el aire y se cernía sobre todo el escenario. En el estrado, Pedro Sánchez intentaba desesperadamente una última maniobra para recuperar el control de la situación. Con el rostro tenso y una ligera sudoración en la frente, apeló al espíritu europeo, a la unidad y la solidaridad entre naciones, buscando un punto de conexión emocional que pudiera redirigir la atención hacia sus esfuerzos por mantener unida a la comunidad. Sin embargo, en Bruselas, ese tipo de discurso sonaba hueco, casi como un eco vacío, una retórica que hace tiempo perdió su peso. Las palabras de Sánchez, que antes podrían haber sido persuasivas, ahora sonaban más cercanas a una broma que a un mensaje sincero y convincente. La audiencia no se dejó engañar. Y antes de que pudiera terminar su frase, una eurodiputada sueca se levantó con la rapidez de un depredador que detecta su presa. Con un tono afilado, como un cuchillo que corta la carne, le interrumpió sin piedad. Señor Sánchez, habla usted de solidaridad. Pero ¿cómo puede hablar de solidaridad cuando España ha mostrado reticencias a colaborar plenamente en las políticas migratorias? La solidaridad no puede ser selectiva, ¿no le parece? La sala reaccionó con un murmullo generalizado, como si la chispa de la interrupción hubiera prendido un fuego que comenzaba a propagarse rápidamente. Algunos eurodiputados golpearon sus escritorios en señal de aprobación, mientras que otros simplemente miraban con desdén, como si la intervención de la eurodiputada sueca fuera un golpe de realidad que dejaba en evidencia las contradicciones del discurso de Sánchez. Este último, visiblemente afectado, apretó la mandíbula y sus labios se tensaron en un intento de mantener la calma, pero la emoción lo traicionaba. Intentó responder, pero las palabras le salían entrecortadas, como si su voz hubiera perdido fuerza ante la presión creciente. Ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Las dudas sobre su liderazgo y la solidez de sus argumentos ya habían calado hondo. Lo que originalmente parecía un debate serio y protocolario había virado hacia algo más peligroso. Un linchamiento político, cuidadosamente disfrazado de cortesía, pero con un juicio inminente y claro. Las miradas en la sala ya no eran las de los políticos atentos a un intercambio de ideas, sino las de un tribunal que observaba a un acusado a punto de ser sentenciado. La tensión en la sala era insoportable, como una cuerda tensada al límite, lista para romperse en cualquier momento. Cada minuto que pasaba, cada palabra que Sánchez intentaba pronunciar, solo recordaba a todos los presentes la presión inmensa a la que estaba sometido. Su postura era cada vez más encorvada, su lenguaje corporal delataba una falta de confianza que antes no se había visto en él. Los murmullos entre los asistentes se intensificaban y la atmósfera se volvía cada vez más asfixiante. La pregunta seguía flotando, inevitable, sobre todas las cabezas presentes. ¿Cómo saldría Sánchez de esta situación?
¿Sería capaz de recuperar algo de la dignidad política que había perdido en ese escenario, o por el contrario, quedaría atrapado en las redes de sus propios errores, marcado de forma irreversible por la presión de sus opositores y la creciente desconfianza de la opinión pública europea?